Estos son 10 datos interesantes de Amanecer en la cosecha, el nuevo libro de los Juegos del Hambre y también el libro de nuestro Haymitch Abernathy. El dato interesante número 1 son los nombres de su familia, que son su mamá. Su mamá se llamaba Willamay Abernathy, su hermano menor se llamaba Sid Abernathy y su novia, que la vamos a contemplar en este punto como alguien de su familia, su nombre era Lenore Dove. El dato importante número 2 es que Haymitch no es elegido para ir a los Juegos del Hambre porque su nombre haya salido de la urna de nombres, vaya, sino porque en esa mañana de la cosecha hubo un altercado en ese momento y mientras él trataba de defender a su novia Lenore Dove, es tomado por unos agentes de la paz y en ese momento de tensión y de que nadie sabía qué estaba pasando realmente, simplemente es elegido por una persona del Capitolio y le dice: tú vas a ir a los Juegos del Hambre. Así que sí, hemos estado equivocados durante muchísimos años. El nombre de Haymitch jamás fue sacado de la urna, simplemente fue elegido en ese momento por una persona del Capitolio para ir a los Juegos del Hambre y así su vida cambió totalmente. Dato interesante número 3. Los compañeros tributos que acompañaron a Haymitch a los Juegos del Hambre fueron Maisley Donner, de ella ya sabíamos que había ido con Haymitch a los juegos. La número 2 fue Luella McCoy, una persona que Haymitch había conocido toda su vida, también era de la beta, y su compañero número 3, que fue el segundo varón, su nombre es Wyatt Callow. Dato interesante número 4. La novia de Haymitch, Lenore Dove, era parte de la bandada o de lo poco que quedaba de la bandada. Se dice que pudo ser hija de Maud Ivory, quien era la prima de Lucy Gray. Dato interesante número 5. En este libro por fin conocemos los nombres de los padres de Katniss Everdeen. Quien era su mamá se llamaba Asterid March y su papá Burdock Everdeen. Dato interesante número 6. Haymitch y el papá de Katniss, como ya lo dije, que se llamaba Burdock, eran mejores amigos de toda la vida. Dato interesante número 7. Las mentoras de Haymitch y del resto de los tributos del Distrito 12 al llegar al Capitolio fueron Max y Wyras, a quien conocimos en los Juegos del Hambre en llamas. Dato interesante número 8. También en Amanecer en la cosecha nos cuentan cómo Beetee, a quien conocimos también en los Juegos del Hambre en llamas, tiene un hijo de 12 años llamado Ampert, el cual es cosechado y va a estos Juegos del Hambre. Y también nos dicen que actualmente tiene esposa y está embarazada. Dato interesante número 9. Aquí en Amanecer en la cosecha también se están llevando planes rebeldes, digamos, en contra del Capitolio, sobre todo en contra de Snow para terminar los Juegos del Hambre y terminar con toda esa dictadura o estilo de vida que actualmente tiene Panem aquí. Mas sin embargo, esos planes no se llevan a cabo completamente o no son exitosos, por así decirlos. Y pues se podría decir que Haymitch en sus juegos también fue una especie de sinsajo. Dato interesante número 10. En Amanecer en la cosecha conocemos que la verdadera dueña del sinsajo de oro de Katniss es Maisley Donner, como ya lo dijimos, una de las compañeras tributos de Haymitch del Distrito 12. Dato interesante número 11. Maisley Donner, una de nuestras tributos del Distrito 11, junto con una de las tributos profesionales, asesinan a un par de vigilantes de los juegos mientras estos tuvieron que entrar de emergencia a la arena. Dato interesante número 12. Las muertes de los familiares de Haymitch. Mientras que su mamá y su hermano fallecen en su casa mientras dormían a causa de un incendio accidental, que bien sabemos que no es así, bien sabemos que fue ocasionado por Snow, más bien que lo mandó a ocasionar. Su novia muere por comerse una gomita envenenada que ella pensó que se la había regalado Haymitch, pero en realidad no fue así y fueron unas gomitas que probablemente Snow le mandó pues para que muriera, tristemente. Y todo esto pues para hacer pagar a Haymitch todos los actos rebeldes que hizo mientras estaba en la arena de los Juegos del Hambre.